Para comenzar, si bien es cierto, este es nuestro registro único tributario, esta es tan solo la primera página, pero quizá la más importante y la que todos y cada uno de ustedes tienen que tener presente, que es la que nos genera un mayor insumo a todas las áreas de la DIAN. Entonces, ¿qué significa RUT? Pues registro único tributario. ¿Qué es el RUT? Es un mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar. ¿A quién? A nuestros contribuyentes, las personas naturales, las personas jurídicas, los inversionistas extranjeros, las sedes administrativas, las personas los colombianos que tengamos residentes en el exterior. Este registro nos va a proporcionar de toda esa información. En esta primera parte que nos muestra ahí la presentación resaltada, ¿qué tenemos? La parte de identificación. Entonces aquí es donde entramos a saber si son qué tipo de contribuyente, persona natural, persona jurídica, qué tipo de documento tiene. En el caso de las personas naturales, pues tenemos la cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería, el pasaporte, el PPT para los venezolanos, luego el número de este documento, luego la fecha de expedición de este documento y ya como tal, los apellidos y los nombres y el lugar de expedición de este documento. También en la siguiente parte nos trae la identificación para las personas jurídicas. ¿Cuál es la identificación de las personas jurídicas? Pues su razón social. Y en su defecto, pues ya el NID cuando lo tengan. También dentro de las personas naturales como jurídicas, en esta parte tenemos el nombre comercial. Es aquella marca con la que se reconocen las personas jurídicas o naturales que ejerzan algún tipo de actividad, bien sea comercial, industrial o de servicios. Tenemos esta segunda parte que es la que habla de ubicar. En esta parte que nos trae la ciudad, el municipio, la dirección. La dirección es un elemento muy importante para nosotros porque, si bien es cierto, todas las dependencias de la DIAN, sabemos que la dirección oficial para notificar cualquier tipo de acto, para contratar al contribuyente, para hacerle una visita, es la que tengan registrada en el RUT. Tenemos también la parte de correo electrónico. Hoy en día es una casilla supremamente importante. ¿Por qué? Porque estamos en la era de los sistemas, en la era digital. Y para nosotros como DIAN es una herramienta muy primordial, es muy primordial para podernos contactar con ustedes, inclusive a efectos de enviarles algún comunicado, alguna información que de primera mano queramos poner en su conocimiento, cuando automáticamente les llegan sus códigos para firmar, cuando también requerimos informarles de algún proceso o alguna información adicional que querramos notificarles ahí. Tenemos los teléfonos. ¿Qué es importante ahí? Estos teléfonos tienen dos campos. En esos dos campos usted puede registrar si quiere un teléfono fijo, un teléfono celular o dos celulares. También es muy importante tener estas dos casillas muy actualizadas porque hemos evidenciado que a veces registran teléfonos que es el conmutador, que no contestan y pues para nosotros sí es primordial podernos contactar ahí de primera mano con ustedes. Tenemos la tercera parte que es la de clasificación. En esta parte que llevamos las actividades económicas, que básicamente las que llevamos es la actividad principal, la secundaria y dos adicionales más. Aquí en qué nos podemos enfocar. La actividad principal es aquella fuente generadora de mayor ingreso y asimismo pues desde cuándo usted la desarrolla. La actividad secundaria pues en su orden va dependiendo de los ingresos. También tenemos la casilla de la ocupación y la casilla del número de establecimientos que tenga, bien sea la persona natural o la persona jurídica. Y la casilla 53 que ustedes ven que es la que tiene como más casillitas, que es la casilla de las responsabilidades. Aquí el registro lo que nos va a contar es qué responsabilidades tiene esa persona natural o jurídica con la DIAN, bien sea que sea un declarante de renta, de retención en la fuente, responsable de IVA, no responsable de IVA, informante de exógena, precios de transferencia, productor de bienes exentos, obligado a facturar por bienes excluidos, facturador electrónico. Todas esas son las que van en la casilla 53. ¿Quiénes deben tener RUT? Los sujetos de obligaciones administradas por la DIAN.
Es claro que la norma menciona que quien no tenga ningún tipo de obligación que cumplirle a la DIAN, pues no debe tener RUT. Si yo soy una persona asalariada, que no cumple topes, que simplemente vivo de mi sueldo, no debo tener RUT. Entonces ahí es muy importante la entrevista que nosotros le hagamos al ciudadano para determinar si sí o no es un sujeto obligado. Aquí dice o por disposición legal, quienes deban hacerlo, o por decisión de la DIAN conforme a las normas legales y reglamentarias vigentes. ¿Esto qué quiere decir? Más adelante lo vamos a ver en la presentación, que si yo como DIAN evidencio que una persona debe tener RUT, pues voy a poderlo hacer de oficio. Si nosotros por información o intercambio que tengamos con otras entidades lo logramos detectar, pues lo podemos hacer. Bueno, así como para que tengan también una idea, hay una subdirección encargada en la DIAN que administra este registro, que es la Subdirección de Administración del Registro Único Tributario de la DIAN. La administración de este registro, ¿de qué se compone? De tener actualizadas todas las más o menos 169 casillas que tiene en este momento el registro y con base en la normatividad que va saliendo o que se van quitando cosas, ir ajustando este registro de forma tal que quede conforme a lo que diga la norma. La normatividad que ustedes pueden tener para consultar muy general de este registro es lo que reposa en el artículo 555 raya 1 y 555 raya 2 del estatuto y de nuestro famoso decreto único reglamentario 1625 del año 2016, de sus artículos 1.6.1.2.1 al 1.6.1.2.31. Bueno, otra cosa más para contarles es que nuestro registro único tributario lo que ha hecho es incorporar varios registros en uno solo. Entre esos, pues aquí les voy a mencionar algunos, que es el registro tributario utilizado por la DIAN, lo que se llamaba hace muchos años el Registro Nacional de Vendedores, el Registro Nacional de Exportadores de Bienes y Servicios, registros de los usuarios aduaneros autorizados por la DIAN, el registro de profesionales de compra y venta de divisas autorizados por la DIAN y el registro único de beneficiarios finales, que este es el más reciente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya en esas 169 casillas muchas de las responsabilidades que se cumplían dentro de estos registros ya están inmersas en nuestro RUT. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poco de lo que es la inscripción en el RUT y de la importancia que tiene toda la información que va en este registro. Entonces aquí tenemos una primera frase que nos dice, la información registrada en el formulario oficial del Registro Único Tributario debe ser completa, exacta y veraz. Y se entiende presentada bajo la gravedad del juramento. ¿Por qué se habla de completa? Muchas veces en los temas de dirección que encontramos, calle 157C 9186, resulta que usted llega y se encuentra con un conjunto de apartamentos. ¿Cuál es la torre? ¿Cuál es el apartamento? En el caso de una vereda, ¿cuál es el sector? ¿Cuál es la finca? Entonces, por eso habla completa, exacta. No podemos dar un dato mal de un número porque ya no va a ser la dirección que estamos buscando. Y verás, pues porque obviamente ante una entidad como la DIAN, que es una entidad del Estado, pues debemos dar la información que es realidad. Y claramente muchos funcionarios dicen, ay, pero yo qué hago si el señor me dio mal la información. No, pues claro, nosotros somos los primeros llamados a entender que esto es buena fe, pero pues por eso ustedes que van a estar apoyando siempre es la tarea de cuando ellos van a digitar la información, es hacerle la claridad de que toda la información que está dando debe ser veraz y que la está dando bajo la grada de juramento ante una entidad como la DIAN. Lo siguiente, y esta sí que es súper importante y a ustedes se les puede presentar con bastante frecuencia en los NAF, en el apoyo que le prestan ustedes allá en las universidades a los contribuyentes. El RUT tiene vigencia indefinida. En consecuencia, no se exige su renovación, salvo actualizaciones de la información. ¿Qué pasa? Ya afortunadamente hace poco hubo un último ajuste que no permite ver la fecha, sino solo de generación del documento. Anteriormente teníamos otra fecha que lo que hacían las empresas era exigirle a las personas que por favor lo renovaran y que lo renovaran porque sí, no por una razón en particular
y desafortunadamente pues eso congestionaba inclusive los puntos de atención, generaba molestias en la gente porque precisamente la gente manifestaba, pero es que yo no he cambiado nada. Entonces, digamos que ya con ese nuevo ajuste se va a evitar eso, porque pues simplemente va a salir la fecha de generación del documento y ahí ya se va a dar por entendido que el documento está vigente. Entonces, no sobra reiterarle a los contribuyentes que es un documento que no pierde vigencia si mi información no ha cambiado. ¿Cuál información? La que yo previamente tenga registrada. Ahora bien, si pasan unos años y yo lo que voy a hacer es una actualización porque cambié de teléfono, ahí sí, pero no porque me digan que es que le tengo que cambiar la fecha. Entonces, digamos que pues esto siempre ha sido súper reiterativo. Ya ahorita con este ajuste, pues esperamos que ya a nivel nacional se entienda un poco más esto y se deje de exigir una vigencia, un documento que la vigencia hace que la pierda el contribuyente cuando su situación ha cambiado. La inscripción en el RUT no tiene jurisdicción. El sistema asigna al cliente la dirección seccional de acuerdo con la dirección de su domicilio registrada en el formulario de inscripción. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo, Alexandra Chávez, mi domicilio principal es Bogotá y en mi RUT aparezco registrada como Bogotá, pero resultó que estoy en Medellín porque fui a pasear, fui a hacer una vuelta a Medellín, o la DIAN me mandó en comisión allá a trabajar un tiempo, y resulta que necesito una actualización de RUT que no puedo hacer por autogestión, sino que requiero de un funcionario, y más adelante vamos a ver un poco eso. Yo puedo ir a la DIAN de Medellín y actualizar mi RUT, y no voy a cambiar mi domicilio. Voy a decir que soy de Bogotá y mi RUT va a seguir siendo competencia de la seccional de impuestos de Bogotá. Entonces, ¿qué quiere decir? En donde nosotros registramos la dirección, esa casilla está directamente relacionada con la casilla de arriba del RUT, donde me dice a qué dirección seccional corresponde. Entonces, si mi domicilio es Bogotá, mi seccional competente es la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá y yo puedo actualizar mi RUT en donde yo quiera sin cambiar esa información y la competencia sigue siendo de Impuestos Bogotá. A eso se refiere que no tiene jurisdicción. Entonces yo puedo sacar un RUT en cualquier parte del país con la dirección que sea y sigo siendo de mi ciudad donde yo tenga mi domicilio. La inscripción en el RUT se debe realizar previo al inicio de la actividad económica o al cumplimiento de las obligaciones administradas por la DIAN. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo, Alexandra Chávez, sé que voy a poner un negocio, que voy a poner una panadería, un salón de belleza, pues yo no tengo que sacar el RUT después de que ya lleve 6 meses, un año funcionando, sino previo, o sea, antes de que yo inicie, hace parte de la documentación con la que yo tengo que empezar a trabajar en mi negocio. Y cuando dice al cumplimiento de las obligaciones administradas por la DIAN, ejemplo, yo soy asalariada, ahorita reviso mi ingreso del año pasado, detecto que tengo la obligación de declarar este año por el 2024, pues tengo que ponerme a sacar el RUT para poderle cumplir a la DIAN en agosto, septiembre, octubre, cuando salga el vencimiento con mi declaración de renta. Listo. La inscripción en el RUT, ¿cómo se puede realizar? Entonces, ahí en la diapositiva que están viendo dice en punto de contacto o por videoatención o también en línea. Entonces, acá, ¿quién puede hacer la inscripción en el RUT? La persona facultada para adelantar el trámite podrá hacerlo de forma presencial, directamente por el interesado o por quien ejerza la representación legal o a través de apoderado debidamente acreditado. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo hacer mi trámite pues yo misma, pero si no lo hago yo, debo otorgar un poder especial a una persona para que haga el trámite por mí, debo hacerle presentación personal ante un notario y debo facultarlo expresamente para eso, o sea, porque el poder especial es para un solo mandado, como dicen por ahí. Se realiza de forma presencial o virtual, mediante el agendamiento de citas. Si bien es cierto, ya creo que todos conocemos que estos son los dos canales que existen hoy en día, el canal presencial y el canal no presencial, y para acceder a ellos, en la página de la DIAN tenemos la opción del sistema de agendamiento. En ese mismo sistema, ¿qué pasa? Un poco lo que ya les había comentado, si es presencial, pues yo me voy a agendar en la ciudad donde yo estoy, pero si es no presencial, puedo acceder a citas a nivel nacional, en cualquier parte del país, porque la atención es a través de una videoatención. Documentos requeridos para la formalización de un RUT. Pues
Vamos a nuestro decreto único reglamentario 1625, en su artículo 1.6.1.2.11, donde me dice qué requisitos para cada tipo de caso debo adjuntar para realizar mi trámite. Si es persona natural, si es persona jurídica, si es una sucesión ilíquida, si es un consorcio, si es un inversionista extranjero, con domicilio o sin domicilio en Colombia, etcétera. ¿A qué se refiere la formalización de la inscripción en el RUT? Es un proceso de incorporación de la información suministrada tanto bien sea virtual o presencial y la autenticación y validación por parte del usuario ante la DIAN para que ya se le dé su certificado. Digamos que el proceso de validación en el presencial es tener uno a la persona enfrente o en su defecto al apoderado debidamente acreditado, y ya en la vida de atención existen otros tipos de mecanismos de validación y que por ello requiere que en la vida de atención o canal no presencial más bien sea con uso de la cámara, del chat y de otros mecanismos para poder yo validar que la persona efectivamente es la persona y es a la que le voy a poder generar el trámite. Tenemos la inscripción en línea. Hoy en día la inscripción en línea es obviamente por autogestión, es virtual, y aquí es un dato súper importante. Para las personas naturales solo lo pueden hacer aquellas que tengan tipo de documentos cédula de ciudadanía. Nadie más. Quien tenga otro tipo de documento, por eso aquí la diapositiva hace la claridad, debe agendar cita para hacerla con ayuda de un funcionario de la DIAN. Este servicio tiene una guía en el micrositio de RUT. Allí pueden encontrar todos esos paso a pasos y hace la claridad acá que siempre y cuando no requiera descripción en el registro mercantil. Si yo lo que voy a ejercer es una actividad mercantil, ¿a qué se refieren las actividades mercantiles? Actividades de comercio, ejemplo, una venta de víveres, una venta de verduras, todos esos establecimientos de comercio abiertos a público, pues van a tener que tener un registro ante Cámara de Comercio, entonces por eso tampoco pueden autogestionar la inscripción en línea. Entonces, básicamente, ¿quiénes? Pues las personas naturales que ejerzan prestación de servicios, que sean asalariados, un contador, un abogado, que trabaje por honorarios, esas son las personas que van a poder hacer la inscripción en línea, obviamente con unas validaciones y unas preguntas de seguridad que hace el sistema para que les permita hacer la inscripción. Todo esto lo pueden encontrar en el micrositio del RUT, que creo que Felipe más adelante pronto les va a mostrar un poco de esto. Listo. También hay una opción que es por el aplicativo de PQRS. Esta opción, ¿para quién es? Únicamente para las personas naturales que se encuentren en el exterior y que no pueden acceder a los demás canales autorizados. Y esto lo dice el artículo 1.6.1.2.10 del DUR. ¿Por qué dice que no pueden acceder a los demás canales autorizados? Anteriormente, pues el único canal era el presencial. Entonces, si una persona está afuera, pues le quedaba muy complejo venir. A veces se otorgaban poder y pues el que recibía el poder hacía el trámite. Hoy en día, para estas personas, pues se ha habilitado la videoatención. Pues hay un tema, es el cambio de horarios con algunos de los países, pero han habido personas que ya les ha quedado un poco más fácil el acceso para poder hacer el trámite de RUT. Si no, si definitivamente por ninguno de estos canales lo van a poder hacer, pues acceden al canal de PQ. También para las personas naturales sin residencia en Colombia y las sociedades o entidades extranjeras sin domicilio en Colombia, responsables del impuesto sobre las ventas y o con presencia económica significativa PES en Colombia. Entonces, ahí lo que hacen es subir una solicitud por el aplicativo de PQRS, le va a llegar a la seccional competente, o sea, conforme al domicilio. Tengo entendido que la mayoría le llegan a Bogotá, porque pues como son extranjeros, ellos tienen su documento que queda acá en Bogotá registrado. Aquí que nos dice, se entenderá formalizada una vez se cumpla el proceso de autenticación, validación e incorporación de la información suministrada para el obligado ante la DIAN y se expida el respectivo certificado. Aquí las validaciones, tengo yo entendido que se hacen vía correo electrónico para el tema de la información de la dirección con un formulario 001 que nos permita a nosotros evidenciar pues cuál es la información que el contribuyente desea registrar
y toda la comunicación se hace por correo electrónico y pues ya luego se le da respuesta a su PQRS. Seguimos con Cámara de Comercio. La DIAN tiene un convenio que es un web service con Cámara de Comercio. Este web service, ¿en qué consiste? Que muchas de las inscripciones pueden empezar por Cámara y allá mismo ellos las formalizan. ¿Cuáles son? Tenemos la ventanilla única empresarial, que esta funciona única y exclusivamente para las SAS, Sociedades por Acciones Simplificadas, quienes pueden empezar su inscripción y terminar hasta la formalización tanto del RUT como del registro de cámara. Sucede lo mismo para las personas naturales comerciantes. Arrancan su proceso y lo terminan a través del web service. O sea, esto aquí es cuando acuden directamente a la Cámara de Comercio. Ya las demás son las que tienen que acudir a la Cámara, pero no pueden acceder por la ventanilla única empresarial si no lo hacen con un funcionario de la Cámara y hacen todo lo que es la prescripción y en algunos casos para ese tipo de personas jurídicas a veces se les presentan algunas marcas que no les permiten formalizar y quizá ustedes de pronto han evidenciado que en los certificados en el estado del NIT dice debe ser tramitado por la DIAN, porque precisamente le salió alguna marca que la Cámara no está autorizada para levantar. Entonces, ¿qué hacen ellos? Mandarlo a nosotros para que ya un funcionario de la DIAN proceda a formalizar ese registro, porque ya a ellos no se los va a permitir. Listo. Aquí les voy a contar un poco de algo que no es muy común, pero pues que de todas formas es importante que lo conozcan y lo sepan, que es la inscripción de oficio en el RUT, que era un poco lo que veíamos en la parte del principio de la presentación, donde la DIAN puede por sí sola actuar si evidencia algún tipo de información por la cual tenga que escribir a una persona natural o una persona jurídica. Entonces, básicamente aquí nos dice las razones. ¿Cuáles son las razones? Por orden judicial o administrativa declarada por alguna autoridad competente, o sea, que algún ente como la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, pues no lo diga y nosotros debamos actuar. Obviamente eso tiene que llevar un sustento, una motivación. Por orden de cualquiera de las áreas de la DIAN, mediante un acto administrativo debidamente motivado y notificado de conformidad con el artículo 565 del Estatuto Tributario. Entonces ya esto es cuando, mediante una resolución, alguna de las otras áreas evidencia que hay algún contribuyente que no está escrito y que por alguna razón de competencia de fiscalización, de recaudo, de cobro, debe tener una inscripción en el RUT y debe cumplir alguna obligación a la DIAN, pues nos ordena a nosotros servicio de inscribirlo de oficio en el RUT. La medida debe indicar los datos relacionados con la identificación, ubicación y clasificación del obligado. Nos tienen que dar el insumo de toda la información, porque pues no vamos a tener aquí al contribuyente en vivo y en directo para validar esa información, sino que la información que nos proporcionen nos ayude a hacer todo el registro. Ahora vamos a pasar a lo que es la actualización. Ya teniendo claro que la actualización del RUT se da sí y solo sí cuando la información sea desactualizada. ¿Qué tenemos acá? Entonces, el procedimiento que nos permite efectuar modificaciones o adiciones a la información contenida en el RUT, pues nuevamente nos lleva a lo que contempla el DUR en cuanto a los documentos exigidos, que básicamente son los mismos que se exigen para la inscripción, que son los que relaciona el artículo 1.6.1.2.11 del DUR. Lo segundo que nos cuenta la actualización del RUT es que es responsabilidad de los obligados la información contenida en el RUT. ¿Esto qué quiere decir? Que no es responsabilidad de nosotros como DIAN decirle al señor, oiga señor, tiene el RUT desactualizado. No, la responsabilidad es del contribuyente. Él es el que tiene que estar pendiente y estar atento a que en qué momento su registro se le desactualice y actualizarlo. Bien sea por autogestión o si en su defecto necesita cita, pues hacerlo. ¿Cuándo lo debe actualizar? ¿En qué momento? Dice acá, a más tardar dentro del mes siguiente al hecho que genera la actualización. ¿Eso qué quiere decir? Yo hoy en día me llamo Alexandra Chávez Medina. Si me cambié el nombre, tengo a más tardar un mes para informarle eso a la DIAN. Si yo hoy tenía un negocio, pero lo cancelé, tengo a más tardar un mes para contarle a la DIAN e ir a reportar que cancelé mi matrícula en cámara y que ya esa no va a ser mi actividad, sino otra.
¿Dónde lo dice? Conforme a lo previsto en el artículo 658-3 del Estatuto Tributario. Ahí podrían ustedes ampliar un poquito más sobre este tema. ¿Cómo puede realizar esa actualización? Presencial o virtual, entre comillas lo habla por autogestión, salvo la actualización de información relativa a datos de identificación que se realizará de forma presencial. Más adelante les voy a mostrar un poco cuándo es que realmente deben ustedes interactuar con un funcionario. Afortunadamente hoy contamos con un registro mayormente autogestionable. ¿Eso qué quiere decir? Que son más datos los que puede modificar el contribuyente desde su casa, desde su oficina, sin necesidad de acudir a un funcionario de la DIAN, que los que realmente tienen alguna restricción para que sea con funcionario. Actualizaciones del RUT, datos que no se pueden autogestionar. Entonces, aquí para estos casos, sí o sí el contribuyente va a tener que agendarse con la DIAN para que lo atienda un funcionario. El primer caso es cuando yo en un lapso de 6 meses ya he cambiado 2 veces de dirección. Si yo voy a hacer un tercer intento en ese lapso de 6 meses de cambiar mi dirección, por temas de seguridad, no me lo va a permitir. Entonces, para hacer ese tercer cambio que puede darse, ya va a tener que agendar el contribuyente una cita. Como lo mencionaba en la diapositiva anterior, cuando haya un cambio de datos de identificación. Entonces, cuando la persona natural de la casilla 25 a la 34 haya cambiado tipo de documento, número de identificación, fecha y lugar de expedición, nombres, apellidos, o en el caso de la persona jurídica, cuando haya cambiado de razón social. También va a tener que agendarse. ¿Por qué? Porque estos son datos sensibles. Entonces, la DIAN no los va a dejar abiertos a que las personas los puedan manipular. Datos de clasificación. Aquí hay algo muy importante. No se pueden adicionar calidades aduaneras en la casilla 54, diferente a la 22 o a la 23 que son exportador e importador, respectivamente. No se pueden eliminar casillas en la casilla, responsabilidades en la casilla 53. ¿Esto a qué hace referencia? Yo tenía registrada la responsabilidad 05 en la casilla 53 porque yo era declarante de renta, pero ya no. Si ustedes van a intentar hacer esto, el sistema no les va a permitir. ¿Por qué? Porque sí, solo sí, esa validación la puede hacer un funcionario con la entrevista. Adicionar todas las que quieran. Todas las que quieran registrar, pues, y obviamente van a tener algún tipo de validaciones, porque tampoco los va a dejar poner lo que quieran, pero aquí lo clave es que si van a quitar, no les va a dejar. Y la responsabilidad 20 se puede reemplazar por otra responsabilidad. Esta responsabilidad 20 es alguna que traen algunos RUTs, que se llama obtención de NIT, y que en el evento de que yo haya ejercido, por ejemplo, una actividad excluida, que por alguna razón tiene esa responsabilidad 20, porque no soy declarante de renta ni responsable de IVA, pero en el evento de que yo tenga esa 20 y me vuelva declarante de renta, me va a permitir reemplazarla por otra, más no quitarla. Bueno, aquí también aparecen las famosas actualizaciones de oficio en el RUT, que básicamente se parece un poco a la descripción de RUT. La primera, que es cuando algunas áreas de la DIAN establezcan que la información está desactualizada o presenta inconsistencias. Ejemplo, aquí la Subdirección Operativa de Fiscalización hizo una visita y no encontró el contribuyente en esa dirección. Entonces nos informa a nosotros servicio, por favor, la dirección está desactualizada y habría que actuar de oficio para modificarla. Cuando en virtud de un acto administrativo proferido por la DIAN o por orden de autoridad competente se requiere inclusión o modificación de la información contenida en el RUT. Opera exactamente igual a la descripción. Con la información suministrada por el interesado a las entidades con las cuales la DIAN tenga convenio de intercambio de información. Entonces, muchas veces la DIAN cruza información con la UGPP, con la Procuraduría, con las alcaldías, y de ahí sale insumo para proceder de oficio. Siempre las actuaciones de oficio se comunican al interesado de manera electrónica o por publicación en la página web de la DIAN o por cualquier otro medio tecnológico que se disponga para tal fin, a través de la red oficial de correos o con el servicio de mensajería que
que tenga la DIAN en su momento. Ahora, vamos a pasar a otra parte de las actualizaciones que no guardan relación con lo normal o con el día a día de los contribuyentes, tanto personas naturales como jurídicas. Hay una actualización del RUT que se llama cese de actividades en IVA. ¿Esto qué quiere decir? Acá hay un poco de requisitos que no me voy a entrar a detallárselos, pero el cese de responsabilidades de actividades en IVA es ejemplo cuando yo ejerzo una actividad grabada hasta determinada fecha y ya no voy a ejercer ninguna actividad que esté grabada con el IVA. Y me voy a dedicar a ser asalariada, o me voy a dedicar a ser ama de casa, o voy a depender de un tercero. Entonces, por eso se llama cese de actividades de responsabilidad de IVA, que aquí básicamente que me pide que no tenga el registro de cámara activo, que mis inventarios queden al día, que la resolución de facturación quede inhabilitada, o sea, que quede todo cerrado, cosa de que nada evidencie que yo ya tengo algún tipo de interacción con una actividad responsable de IVA. Esta actualización no requiere estudio por parte de la DIAN, simplemente con allegar esos documentos y es una actualización que se debe hacer con un funcionario de la DIAN porque usted le va a manifestar qué actividad desarrolla de ahora en adelante, desde qué fecha y pues allegando estos requisitos. Ahora sí tenemos las que van de cierta manera a un estudio por parte de la DIAN, que son 3. Tenemos las famosas actualizaciones del RUT sujetas a verificación. Entonces ahí tenemos el retiro de la calidad del impuesto sobre las ventas, el retiro de la calidad de responsable del impuesto nacional al consumo de restaurantes y bares y la cancelación del RUT. ¿Estos dónde los podemos encontrar? En el DUR del artículo 1.6.1.2.27 al 31. En estas, pues lo mismo que con la que les presentaba anteriormente, digamos que es una serie de requisitos, los que nos pide la norma que le pidamos. En un inicio apenas a la DIAN le radican una actualización de estas. La DIAN tiene 8 días para revisar que los requisitos de alguna manera formales cumplan para que siga en curso el estudio de la solicitud. Si no cumple estos requisitos mínimos, en esos 8 días hábiles siguientes, nosotros se la desistimos, porque claramente pues no va a poder entrar ni siquiera a estudio al no tener básicamente estos requisitos. Aquí tenemos un poco más en detalle cuáles son. Entonces, la del retiro de responsable de IVA, ¿qué nos pide? Que durante el año de la solicitud y el año gravablemente anterior a la fecha de presentación de la solicitud de actualización del RUT cumpla con las condiciones que nos establece los numerales del 1 al 6 del parágrafo 3 y parágrafo 5 del artículo 437 del Estatuto Tributario. ¿De qué nos habla estos topes? De ingresos, de movimientos, de cantidad de establecimientos para no ser responsable de IVA. Entonces, por eso esto requiere un estudio en el momento en que radican la solicitud. Tenemos la de retiro de impuesto nacional al consumo, que nos dice que durante el año de erradicación de la solicitud y en los 3 últimos años fiscales anteriores se hayan cumplido por cada año las condiciones establecidas en el 512-13 del Estatuto Tributario. Si ven que tanto la anterior como esta tiene unos requisitos para determinado tiempo y si alguno de esos no los cumple, pues la solicitud va a salir rechazada, va a salir negada. Entonces ahí es muy importante que se les invite a revisar la norma y tienen que cumplir con el lleno de esas condiciones para que la DIAN les pueda dar una respuesta positiva. Y la última, que es la cancelación del RUT. Ojo, la cancelación del RUT se da en un evento para las personas naturales y en otro para las personas jurídicas. Para las personas naturales, solo cuando la persona fallece. A veces es muy común que las personas naturales pregunten, venga, es que yo no estoy trabajando, yo no estoy recibiendo ingresos, ¿será que me lo inactivan? No, en la DIAN no existe una figura como esas. En la DIAN o el registro está activo o está cancelado.
Entonces, como les comentaba, en el caso de las personas naturales, cuando fallecen. Y en el caso de las personas jurídicas, cuando la sociedad se cancela. O hay como una ramita ahí al lado, cuando, por ejemplo, hay una sociedad que absorbe. Entonces, la absorbida, pues, se cancela y la absorbente es la que queda con todas las obligaciones. Entonces, digamos que esa es una información que hay que tener de primera mano porque a veces no las preguntan. En este proceso de cancelación que se verifica que el contribuyente, bien sea persona natural o jurídica, tenga todas sus obligaciones al día con la DIAN, porque si tiene algo pendiente, pues no le va a proceder la cancelación. Para eso se hace un cruce con todas las áreas, donde ellas nos informan qué procesos hay, si tiene alguna deuda pendiente, si hay algún proceso de fiscalización que no ha terminado, y esto podría ser una causal para rechazarle la cancelación. Bueno, y en el caso del RUP, que es algo pues relativamente un poco nuevo, entonces para los obligados a reportar información propia del RUP se verificará la presentación del reporte de beneficiarios finales. Digamos que este va ahí como adicional porque ese es de lo más reciente desde que inició el RUP, también esa obligación se valida. Aquí viene un dato súper importante. Término de definición, 30 días hábiles. Todas estas actuaciones sujetas a verificación, la DIAN tiene a partir del día siguiente en que la radican 30 días hábiles para realizar el estudio. Porque pues como se pueden dar cuenta, hay que hacer un análisis, una validación en el sistema y con las demás áreas, pues que requieren de tiempo para poder estudiarlas y dar una respuesta bien sea positiva o negativa a cada una de estas solicitudes. Cancelaciones del RUT de oficio. Así como hay inscripciones, hay actualizaciones, también pueden haber cancelaciones de oficio, que aquí están pues numeradas taxativamente tal y como las dice el DUR, que son por causales muy específicas, por orden de autoridad competente, por cese de actividad de establecimiento permanente en Colombia, por inactividad tributaria, por no realizar el proceso de inscripción. Bueno, esta sí es de los que tenían que haberlo hecho desde cuando se creó el MISCA. Entonces, también ahí de alguna manera se cancela. Cuando se detecte que hay una duplicidad de NIT a una misma persona natural o jurídica. Este es otro de los casos que muy seguramente de pronto se les pueden dar a ustedes allá atendiendo a las personas naturales. ¿Qué pasa? Muchas veces por errores involuntarios me pueden inscribir a mí y me ponen la cédula mal. Y resulta que no me escribieron a mí, sino escribieron a otra persona. Esto es lo que llamamos en la DIAN una solicitud de asignación, de cancelación de NIT por asignación errada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me doy cuenta que el RUT que me dieron a mí está mal, me acerco a un punto de contacto. Evidentemente, pues miran que ese no es mi RUT, pero fue el que me entregaron en su momento. Entonces, ahí la DIAN tiene la obligación, pues obviamente, evidenciando que fue un error, validando tema de presentación de declaraciones, pues proceder a cancelar el que me dieron a mí, que no era el mío, por una asignación errada y inscribirme nuevamente a mí. Entonces, digamos que por eso lo incluye dentro de una cancelación de RUT de oficio. Cuando la DIAN constate a través de sus procesos internos o de fuentes de información confiable que la inscripción en el RUT fue autenticada, validada y formalizada por una persona no autorizada o facultada por el titular. Por ejemplo, cuando se dan casos de suplantación en la fiscalía, pues obviamente luego de un proceso donde se evidencie que efectivamente me suplantaron, pues la misma fiscalía le da la orden a la DIAN de cancelar ese registro y que me den otro. Así como hay un proceso de cancelación, puede surgir una reactivación de un RUT. ¿En qué casos? Entonces aquí lo mostramos en la diapositiva. El RUT se encuentra en estado cancelado. ¿Cuándo se puede reactivar? Cuando las áreas de la DIAN determinen que hay obligaciones pendientes o situaciones que ameriten la reactivación de RUT. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, una persona jurídica se evidenció después de la cancelación del RUT que había quedado algo pendiente. Pues se puede volver a reactivar para cobrar y luego entrar otra vez a cancelarlo. Cuando el inscrito en las sedes habilitadas por la entidad en cumplimiento de los requisitos del DUR. Entonces, por ejemplo, aquí viene el caso de, perdón,
de la persona natural que les comentaba ahorita. Entonces, a mí ya me inscriben bien, pero el otro que cancelaron puede llegar a la DIAN y decir, yo nunca me inscribí porque estoy inscrito. Entonces, él nunca se inscribió, pero el documento sí ya está registrado. Entonces, ahí se puede reactivar y se le ponen los datos del que sí es. Y la última, ordenada por autoridad competente en los casos a que hubiera lugar. Lo mismo, tiene que haber una motivación por la cual una autoridad competente como la registraduría, como la fiscalía, nos diga por qué reactivarlo. Listo. Ya casi para terminar, tenemos otra medida que tiene el RUT, que es la suspensión y el levantamiento. La suspensión del RUT se puede dar en varios casos. Es una actuación prevista en el artículo 555, rayados del Estatuto Tributario, mediante la cual la DIAN suspende temporalmente la inscripción en el RUT. No sé si de pronto lo han conocido. Sale una marca de agua que dice suspendida. ¿Por qué puede suspender un RUT la DIAN? No, el año pasado se hizo una suspensión masiva, por ejemplo, por dirección, porque se evidenció que mucha gente no había actualizado la dirección. Perdón, corrijo, por correo electrónico, fue la suspensión masiva, o porque no tenían dirección registrada o la dirección no era válida. Y pues como les digo, la dirección de correo electrónico es muy importante hoy en día, entonces se hizo masiva por eso, para que la gente se acercara a actualizar su RUT y a registrar una dirección de correo correcta o a registrarla porque no la tenían. Otra de las opciones es cuando mediante una visita de verificación se constate que la dirección informada del inscrito no existe o que el sujeto no fue ubicado en el domicilio informado. Aquí en la dirección operativa hace poco hubo una que fue que no lo ubicaron, o sea, la dirección sí era, miraban la Cámara de Comercio y era la misma dirección, pero fue que no lo ubicaron. Entonces, Fisca nos mandó suspender el RUT y cuando ya nuevamente volvieron a hacer otra visita y pudieron ubicar al contribuyente, nos dieron la orden de levantar la suspensión. Listo. Cuando el registro de inscripción ante la Cámara de Comercio ha sido recurrido y el recurso está decidiendo en efecto suspensivo. Entonces ya esto es ante Cámara de Comercio quien nos da noticia y pues nosotros procedemos de conformidad. Cuando la información del RUT se encuentra desactualizada, que era el caso que les comentaba de la dirección de correo electrónico, donde la DIAN pudo evidenciar que fue algo masivo, entonces se suspende el RUT. En este caso, de pronto no les comenté, como no hay un acto administrativo que nos ordene suspender o levantar la suspensión, sino que fue una suspensión que hicimos nosotros de oficio. Entonces, en la medida que el contribuyente vaya subsanando, debe colocar una PQ informando que él ya subsanó la causal para que nosotros procedamos a levantarle la medida. Cuando medie acto administrativo de declaratoria de proveedor ficticio o exportador ficticio. Esta sí es una muy particular, tan así que pues ya les voy a mostrar en la siguiente diapositiva qué consecuencias le acarrea a este tipo de casos. Entonces, bueno, aquí me adelanté un poquito, que es el trámite para la suspensión y el levantamiento, pues si es por algún área de la DIAN, el área nos ordena suspender y nos ordena levantar. Si es como una medida masiva como la que se hizo el año pasado, pues la medida de suspender es de nosotros y el levantamiento pues ya la solicita el contribuyente cuando subsane. La suspensión del RUT no exime al contribuyente de cumplir con sus deberes formales. O sea, él tiene que seguir normalito cumpliendo con sus declaraciones y con todo. Esto es solo para mostrarles gráficamente que saca la marca de agua de que el RUT está suspendido. Obviamente cuando se levanta la suspensión, pues ya el RUT queda sin esa marca de agua. Entonces aquí viene la parte que les decía de los que se declaran proveedores o exportadores ficticios. ¿Qué les acarrea a ellos una suspensión? Que ese levantamiento de esa medida se dará solo transcurridos 5 años de la vigencia respectiva de la sanción, acreditando que a la autoridad que dispuso la suspensión los documentos requeridos para formalizar la actualización. O sea, a ellos esta medida les perjudica por 5 años.
No es como los otros que si ya subsanó y enseguida se les levanta. Por eso aquí dice, las demás causales, se levantará la solicitud del interesado una vez el contribuyente subsane la inconsistencia que dio lugar a la suspensión. Y el interesado debe solicitarla ante el área que profirió el acto, levantamiento de la suspensión, y nosotros desde el área de servicio, pues ejecutarla y hacerla efectiva más tardar al día hábil. O sea, si a mí me llega hoy un levantamiento de suspensión, a más tardar mañana lo tengo que estar haciendo en el sistema.